Nosotros somos miembros de la organización cristiana Paz Dominicana, un movimiento cristiano que realiza acciones de fe con el fin de llamar a la reflexión a la sociedad dominicana respecto a muchos temas. Entonces, en una ocasión, nosotros estábamos desarrollando una de las acciones que habitualmente realizamos en la plaza trinitaria de la cabeza del puente Duarte. En el marco de esa actividad, pues Manuel, a quien posteriormente yo me enteré que se llamaba Cecilio Díaz, se nos acercó, alguien me lo llevó, nos visitó mucha gente en esa actividad, una actividad pública, y desde ese tiempo pues empezamos a intercambiar ideas. Me pareció una persona muy decente, muy bien estructurada mentalmente, con ideas bastante definidas y con mucha preocupación y compromiso con las causas de justicia y de libertad de nuestro pueblo. Él sí nos explicó que en ese tiempo él estaba bajo una situación de asedio, que él estaba bajo persecución, él no creía ni tenía credibilidad en ese tiempo en las instituciones que se dedican a impartir justicia en nuestro pueblo, porque era un problema como que había como una orden, una línea de asesinarlo. Entonces, cuando en septiembre ocurre la noticia del secuestro de Valdera Gómez, y entonces nos damos cuenta que aparece su foto, ya no como Manuel, sino como Cecilio Díaz, y empiezan a generar como que él tenía un grupo terrorista, una serie de cosas que yo me sorprendí mucho, porque cuando nosotros intercambiábamos, lo único que hablábamos era de ideas, y hablábamos de una plataforma política llamada Mundo. Él me hablaba mucho de Almonte, él iba mucho a esa casa, incluso me decía que, porque él sabe que él tenía una ideología marxista, leninista, y él decía, tú tienes que conocer a Almonte, porque Almonte también es un hombre cristiano, él estuvo militando en el PRD, pero un gran ser humano. Entonces, cuando aparece esta situación, que vemos todo lo que pasó, todas las violaciones a los derechos humanos, yo recuerdo muy bien que en ese tiempo el periodista Zapete era quien hablaba con mucha crudeza y criticaba el accionar del ex jefe de la policía, Guzmán Fermín. Entonces nosotros, como teníamos una vinculación, y ellos, todo el que estaba de una forma u otra vinculado con esas personas en amistad normal, la estaban persiguiendo, si estaban haciendo allanamientos sin obedecer ningún tipo de norma o leyes, sin fiscal. Yo puedo decir de Cecilio Díaz, de Manuel, nuestro hermano, que nosotros lloramos su muerte, la sentimos en lo más profundo de nuestras almas. Bueno, Cecilio llegó a quedarse en mi casa hasta cuidar a mi compañera, Lady Jiménez. A ver si yo tenía que decir, no, yo voy y me quedo con ella para... Oye, el nivel de confianza, sí. Eso no es el perfil de un ser humano que es un delincuente. Entonces, nosotros nos estamos aproximando a brindar este testimonio de Cecilio Díaz, precisamente porque evidentemente Almonte fue una persona de la que él me conversó mucho, de la que hablamos, de la que él me habló, de la que incluso se quisieron definir algunos encuentros. Nunca llegué a encontrarme con Almonte. Posteriormente, ya el caso Valdera Gómez perdió fuerza por las mismas contradicciones del mismo jefe de la policía de ese entonces, Guzmán Fermín, donde yo recuerdo que en Antena Latina yo vi esa noticia cuando apareció Valdera Gómez, que hablaban de los intercambios de disparos de William Checo y Cecilio Díaz. Ellos dijeron en ese momento que había un intercambio de disparos, y luego las investigaciones dieron que no hubo ningún intercambio de disparos, que fueron ultimados. Nosotros lo que queremos decir con este testimonio, al menos, es reivindicar a nuestro hermano revolucionario Manuel Cecilio Díaz. Reivindicarlo en el sentido de lo que fue mi relación y mi amistad con él. Una persona decente, una persona comprometida con las causas revolucionarias, el ex jefe de la Policía Nacional, Guzmán Fermín, una persona que tiene una idea bastante atrasada, primitiva,
cavernícolas respecto a lo que hay que hacer con las personas que tienen ideas distintas en una sociedad, como vivimos en una democracia supuestamente. Y Rafael, ¿y usted entiende que se está haciendo justicia en el juicio que se sigue contra los supuestos acusados del asesinato de... Yo pienso que es un paso importante, porque se está diciendo a la sociedad, en primer término, que ahí no hubo un intercambio de disparos, sino que realmente ellos fueron ultimados. Lo que no es justo es que quienes ejecutaron ese crimen lo hicieron por órdenes superiores. Y quienes deberían de pagar eso no son ellos. Quienes deberían estar en la cárcel son quienes dieron las órdenes. Entonces, desde ese punto de vista, está siendo injusta la justicia, porque no están dirigiendo su atención a quienes ordenaron esa muerte de esa manera. ¿Me entiendes? Y yo pienso que eso todavía hay que luchar para que se produzca justicia y evidentemente llevar al banquillo de los acusados a quien fue el jefe de la Policía Nacional en ese tiempo, para que responda a todas esas acusaciones y que se defienda en un tribunal. Al menos que se le respeten sus derechos para demostrarle a él cómo se hacen las cosas, que él tiene derecho a defenderse, que busque un abogado, pero que se prepare para eso, porque no es verdad que aquí hay vaca sagrada. Y aquí nadie va a trazar ningún tipo de línea de impunidad respecto a crímenes tan horrendos, donde por ejemplo en el caso de Cecilio Díaz, por su propia situación de asedio, lo condenaron a tener una vida totalmente traumática desde el punto de vista familiar. Fíjate que en ese tiempo hasta una hija de él la secuestraron y la torturaron prácticamente, la policía. Y todo eso se hizo ante la mirada totalmente silenciosa y cómplice de la Fiscalía, de la que era la Procuraduría General de la República en ese tiempo, y no hicieron nada, no respondieron en absoluto. Y sin embargo torturaron a esa hija de Cecilio Díaz. La torturaron, le violaron todos sus derechos fundamentales como si ella fuera responsable de lo que le estaban indilgando a su padre. ¿Qué opinión le merece, ya para concluir, la persona de Rafael Guillermo Guzmán Fermín? Yo lamento mucho tener que decir lo que voy a decir ahora, pero la peor de las opiniones. A mí me parece que Guzmán Fermín, como si no fuera un ser humano, como una persona que incluso va a una misa, comulga, se arrodilla, y aparecían esas imágenes, una burla a Dios, una burla a la fe de un pueblo, al sentimiento de un pueblo que tiene una gran fe en Dios. Y evidentemente una persona así, que expresa esa duplicidad en su conducta, es una persona que solamente los psicópatas entran en ese renglón. Y lo digo responsablemente yo. Yo no tengo miedo, porque nosotros tuvimos un caso de persecución, tuvimos que resguardarnos bajo la figura del asilo político para al menos que la noticia se supiera. Y no tengo miedo, porque el miedo hay que enterrarlo. El miedo hay que enterrarlo para poder construir una sociedad de valor y de justicia. Los que tienen miedo y cobardes y no hacen lo que deben de hacer, pues no tienen derecho a la crítica, porque entonces son los que están permitiendo que todas estas cosas pasen, cosas que no deben pasar nunca. Yo quiero reiterar que a mi modo y a mi juicio, Cecilio Díaz, una persona excelente, con cualidades extraordinarias, excepcionales, con un pasado revolucionario, no criminal. Todo el mundo sabe lo que eran los revolucionarios de ese tiempo, asumían ciertas actitudes. Yo no las comparto, nosotros somos una entidad de fe pacífica, teníamos grandes discusiones respecto a eso. Y que se haga justicia con este señor, porque este señor no puede tener arrinconado a personas, a personas decentes, que lo que queremos es hacer el bien por nuestro país, atento a que él, no sé, él es un Hitler, un Mussolini, no sé, atento al terror. Él se equivocó con respecto a eso.